La Habana, una urbe de casi 3 millones de habitantes, la más poblada de todo el Caribe insular. Una ciudad de contrastes, cuya arquitectura colonial, clima, cultura y convulso pasado reciente la convierten en un centro de interés turístico internacional. Y, sin embargo, la multitudinaria capital de Cuba se encuentra a escasos 160 kilómetros de un mundo totalmente distinto. Una vasta zona pantanosa situada al sur del estado de Matanzas y que se extiende por más de 4.000 kilómetros cuadrados. El mayor, mejor preservado humedal no solo de la isla, sino del Caribe insular, formada por una red interminable de veneros, lagunas, canales y marismas. La Ciénaga de Zapata constituye un parque nacional y una reserva de la biosfera del proyecto MAP de la UNESCO. Y es precisamente en las zonas más remotas e inaccesibles de este paraíso terrenal que el mayor vertebrado endémico de la isla encuentra su último refugio. Es el crocodiliano con el área de distribución más restringida del mundo, cuyas peculiares características fenotípicas lo hacen único entre todo su orden. Se trata del rombífero, el cocodrilo cubano, y esta es la historia de su supervivencia. Los registros más antiguos de la presencia del género Crocodylus en el Nuevo Mundo datan del Mioceno tardío y Plioceno temprano de México, unos 4 o 5 millones de años antes del presente. Pero no es hasta hace unos 30.000 años aproximadamente que Crocodylus rombifer hace su aparición en el registro fósil, más específicamente en los yacimientos de los baños de Ciego Montero, situados en la provincia de Cienfuegos. Estos restos, constituidos por varios cráneos completos y material postcraneal aislado, han sido hallados junto a los de perezosos gigantes extintos, como los de los géneros Megalocnus y Parocnus. Esto nos abre una ventana a la ecología del pasado de Cuba, ya que marcas de punzadura y arrastre provocadas por los dientes del rombífero están presentes en los huesos del rostro, extremidades y pelvis de estos perezosos, lo que demuestra que formaban una parte esencial de la dieta de los cocodrilos. De igual forma, más de 40 yacimientos fósiles ubicados en las provincias occidentales, centrales y el lado Holguín también nos informan de algo sorprendente. Crocodylus rombifer, especie hoy en día restringida a la Ciénaga Zapata y a algunas zonas de la Ciénaga Lanier en la Isla de la Juventud, se encontraba distribuida por toda Cuba hace apenas 7.000 años. Y yendo aún más allá, parece que el tal llamado cocodrilo cubano no se conformaba solo con Cuba. Yacimientos en las islas Ábaco, Caimán y Bahamas dan mudo testimonio de la presencia del taxón en gran parte de las Antillas. Y no solo es el área de distribución lo que difiere respecto a la ecología actual de Crocodylus rombifer, ya que la inclusión en la dieta de grandes presas, como los anteriormente mencionados perezosos gigantes, hizo que los tamaños de estos relativamente pequeños crocodilianos se incrementase considerablemente, habiendo cráneos fósiles provenientes de Ciego Montero que alcanzan los 40 centímetros, lo que sugiere animales de hasta 5 metros. Un tamaño que sorprende dado que los machos más grandes en la actualidad no superan los 3,5 metros. A lo largo de la historia, la presencia de los cocodrilos ha dejado su huella en todas las culturas humanas que han tenido algún tipo de contacto con ellos. Desde Egipto hasta Oceanía, los crocodilianos han sido temidos y reverenciados, ya sea como demonios o incluso dioses. Pero el caso de Cuba es la excepción que confirma la regla, ya que no se conoce ni una sola mención a estos animales en tradiciones, mitos o leyendas de la isla, así como tampoco ningún tipo de representación dentro del arte aborigen. Las únicas pistas que revelan algún tipo de interacción entre los pueblos precolombinos y los cocodrilos se encuentran tanto en la cueva de Arriero
donde se hallaron huesos de estos animales que habían servido como alimento para la comunidad que habitaba el lugar, así como en el descubrimiento de un pendiente tallado a partir de un diente de cocodrilo en la provincia de Holguín. El historiador Torres Etayo teoriza que el cocodrilo debió haber sido un animal tabú para los aborígenes, excluyéndose de su cosmología religiosa hasta el punto de ignorar deliberadamente su existencia. Lamentablemente es muy probable que nunca lleguemos a conocer las razones de esta anomalía, dado la escasa información que se ha conservado sobre la cultura precolombina cubana. Los primeros registros históricos sobre cocodrilos en Cuba vienen por parte de los europeos durante la época de la conquista de las Américas. En una crónica de 1557, un caballero portugués relataba cómo los cocodrilos del río Cauto atacaban regularmente a los indígenas y al ganado en el municipio de Bayamo. Fray Bartolomé de las Casas también menciona a los mismos cocodrilos del río Cauto en su obra Historia General de las Indias, de 1561, siendo muy probable que ambos cronistas se estuvieran refiriendo a Crocodylus acutus, la otra especie de crocodiliano nativa de Cuba, relativamente más común en el sureste de la isla. La primera referencia a la existencia de dos especies diferentes habitando Cuba viene del capitán inglés William Dampier, quien en 1699 afirmará en su libro Voyages and Descriptions que en los infinitos juncales de la isla convivían caimanes, refiriéndose probablemente a Crocodylus acutus, y cocodrilos, refiriéndose probablemente a Crocodylus rombifer, y que estos eran, y cito, los más feroces en todas las Indias occidentales. Tendrían que pasar 100 años más para que la ciencia prestara atención a los cocodrilos de la isla, y es que en 1807 ocurren dos acontecimientos sumamente importantes en la historia de los cocodrilos de Cuba. La primera es que el zoólogo francés Georges Cuvier describe múltiples especies de crocodilianos, entre ellas a Crocodylus acutus y a Crocodylus rombifer a partir de cráneos aislados, reconociendo así, por primera vez, la diferencia entre ambos animales. La segunda es que el naturalista Alexander von Humboldt visita Cuba ese mismo año, y allí, en la costa sur de La Habana, se le presentan dos ejemplares de cocodrilos que, aunque examina superficialmente, identifica de manera correcta que se trata de especies distintas. A partir de 1850 comienzan a publicarse varias obras que serán de una importancia vital para el desarrollo de las ciencias naturales cubanas, como por ejemplo lo fueron Historia, Física, Política y Natural de la isla de Cuba, que incluía un capítulo dedicado en exclusividad a los reptiles, o Contribución a la herpetología cubana, del alemán Johannes Gundlach, en el que se incluía un capítulo dedicado a los cocodrilos. Estos libros serán los primeros en tratar temas como la taxonomía y conducta de ambas especies de cocodrilos, lo que abrirá el camino para que en los primeros años del siglo XX otros autores comiencen a prestar algo más de atención a estos hasta entonces enigmáticos reptiles. Irónicamente, de entre todas estas publicaciones, la que aporta más información relevante sobre los cocodrilos de Cuba no será un artículo científico, sino las memorias del ingeniero de ferrocarriles José Cosculluela, quien en su reconocida obra 4 años en la Ciénaga Zapata introduce aportes anecdóticos sobre la etnobiología de los cocodrilos. La Ciénaga de Zapata, desconocida para nosotros en aquel entonces, tal y como hoy acontece para el 99% de los cubanos, parecía ser a distancia algo así como el África tenebrosa de Stanley, región ignota, misteriosa e inaccesible para todos, lugar de tinieblas y muerte, donde los cocodrilos, dueños y señores absolutos de la región, devoraban al que, desconociendo sus peligros y arrostrando las incomodidades y límites, se aventurase a través de sus profundos pantanos y dilatados bosques. Entre todos los miembros actuales del orden Crocodilia,
El cocodrilo cubano destaca especialmente sobre todos los demás. Sus características únicas nos retratan a un tiempo en el que animales como los planocránidos o los sebecosúquidos perseguían y cazaban a sus presas de forma activa fuera del agua, seguramente de una forma muy similar a la de los grandes varanos. Si bien no son tan terrestres como estos últimos u otros pseudosuquios extintos, el rombífero presenta adaptaciones que evidencian que nos encontramos ante el miembro del género Crocodylus con mayor tendencia a la vida en tierra. Entre algunas de estas características nos encontramos un cráneo moderadamente corto con las órbitas grandes en proporción, una dentición casi cifodonta, la reducción casi total de la membrana interdigital de las extremidades traseras y la existencia de escamas tridimensionales cónicas muy desarrolladas en ambos pares de patas. Estas escamas tan particulares, sumadas a la folidosis general del rombífero, destacan especialmente dado que en la mayoría de las otras especies de Crocodylus estas están aplanadas como paletas, lo que permite una propulsión acuática más eficiente, pero no siendo así en el caso de rombífer. Su coloración, aunque varía entre individuos, suele ser amarillo brillante, con un patrón irregular de manchas negras que recuerda superficialmente al de algunos felinos como los leopardos o los jaguares. Quizá el rasgo físico más diferencial y propio del rombífer sean los lóbulos prominentes, irregulares, de los huesos escamosos. Estos son los más pronunciados entre todos los crocodilianos de la actualidad, solo acercándose quizá los del cocodrilo siamés, Crocodylus siamensis, aunque los de este último tienen una morfología diferente, siendo totalmente regulares y elevados verticalmente. Su función no está clara todavía, pero dado que los machos parecen desarrollarlos más según envejecen, podemos especular que se trata de una forma de exhibición intraespecífica, ya sea para atraer a las hembras o para transmitir a otros machos su estatus. Y un apunte, esto no significa que sea un dimorfismo sexual, ya que en las hembras están igualmente presentes, pero es en los rasgos conductuales en los que realmente destaca la especie. Y es que el rombífero se caracteriza por una actitud siempre alerta e inquisitiva, por mantener la cabeza elevada mientras está en reposo y nadar mostrando una amplia zona de los costados dorsales. Cuando camina, lo hace en paso alto durante la mayor parte del tiempo. Esto significa que levanta el vientre del suelo, apoyando todo su peso en las 4 extremidades, a diferencia de la mayoría de crocodilianos, que arrastran el vientre mientras se desplazan. Este paso alto es muy ágil y puede convertirse en un tipo de carrera conocida generalmente como galope. Vídeos de esta práctica se han vuelto bastante populares en redes sociales durante los últimos años, dado que la gente se sorprende de que los cocodrilos puedan ser tan ágiles. Y aunque sobra decir que la práctica total de las especies son capaces de efectuarlo, es cierto que ninguna se compara con la habilidad del rombífer, salvo quizá la de Crocodylus johnsoni, el cocodrilo australiano de agua dulce. Se trata de una especie bastante activa durante las horas de luz solar, lo que contrasta con el cocodrilo americano y otros miembros del género Crocodylus, cuya presencia y actividad es mayor durante la noche. En el ámbito reproductivo, el cubano no es diferente respecto a otros cocodrilos. Alcanzan la madurez sexual a los 6 años de edad. A partir de este punto, los machos presentan exhibiciones de territorialidad que varían desde enfrentamientos físicos a las más sutiles señales visuales, acústicas y olfativas. Las cópulas se producen durante los meses de marzo y abril, en los que el macho seguirá un sistema de apareamiento poligínico. Las hembras construyen los nidos durante el inicio de la estación lluviosa, entre los meses de mayo y junio. Aunque el número de huevos depositados varía dependiendo de múltiples factores como el cautiverio o la edad y el tamaño de la hembra, la media actual se encuentra entre los 15 y 30, aunque Varona reporta anidadas de hasta 60 huevos en su estudio de 1986. En lo referente al cuidado materno del nido nos encontramos algunas peculiaridades, ya que debido a la persecución y caza intensiva que sufrió la especie durante los siglos XIX y XX, el cocodrilo cubano se convirtió en un animal tímido
y huidizo en estado salvaje, lo que ha afectado también a las hembras que guardan los nidos, no dudando en abandonarlos a la mínima señal de peligro, favoreciendo así la autopreservación de la madre frente a la de los huevos. Esto choca frontalmente con la actitud de las hembras de la especie en estado de cautiverio, las cuales ya acostumbradas al humano y habiendo perdido todo el miedo defienden con fiereza sus nidos, volviéndose extremadamente agresivas y territoriales. Es notable que en la naturaleza los montículos de turba y hojarasca que componen el nido son aprovechados por la jicotea cubana, Trachemis decusata, para depositar sus huevos también. Esta relación interespecífica nos lleva a comentar la que probablemente sea una de las observaciones más interesantes sobre la especie en estado natural, ya que en su estudio de 1999, Ramos documenta el uso compartido de un montículo de grandes dimensiones por una hembra de cocodrilo cubano y otra de cocodrilo americano durante 4 años seguidos. La eclosión de los neonatos se produce durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el punto más intenso de la estación de lluvias. Al igual que ocurre con el resto de especies de cocodrilo, la madre queda al cuidado de sus crías durante un tiempo, pero este comportamiento ha sido raramente observado en libertad, lo que lleva a pensar que también forma parte del abanico de conductas alteradas por el impacto antropogénico sobre la especie. Las crías pasan sus primeros años de vida en áreas de vegetación densa y aguas poco profundas, escondiéndose de potenciales depredadores como aves, serpientes o cocodrilos más grandes. En esta etapa se alimentan de todos los insectos que se pongan a su alcance y según van creciendo empiezan a cazar pequeños vertebrados como peces, ranas o ratones. Cuando alcanzan una talla superior al metro, se atreven a expandir su territorio hacia zonas más abiertas con aguas más profundas. Es a partir de este punto que todos los demás animales que habitan la ciénaga entran en el menú. Las presas habituales suelen ser peces de gran tamaño como el manjuarí, aves pescadoras como las garzas o terrapines como las jicoteas. Pero el favorito sin duda, aunque difícil de capturar, es el mamífero más grande endémico de Cuba, la jutía conga, Capromis pylorides, un roedor que alcanza hasta los 7 kilogramos. Aunque es una especie conocida por ser particularmente agresiva e impredecible en cautiverio, y es cierto que se han producido múltiples incidentes, aunque como observación personal debo añadir que la mayoría de estos han sido provocados por pura negligencia y responsabilidad de los sujetos implicados, no existe más que un solo ataque registrado por parte de un cocodrilo cubano salvaje a un humano en la ciénaga de Zapata. Se produjo durante el año de 1995, tratándose la víctima de un hombre de edad avanzada que practicaba la pesca submarina durante el momento del ataque, que tristemente provocó su fallecimiento debido a las graves heridas infligidas por el animal. Durante este documental he hablado largo y tendido sobre la ciénaga Zapata como hábitat casi exclusivo del cocodrilo cubano, pero aunque es cierto que la prioridad absoluta es recuperar las poblaciones de la especie en dicha localización, existe otro lugar idóneo para el regreso del cocodrilo. Al sur de la Isla Grande se encuentra la isla de Pinos, actualmente conocida como Isla de la Juventud, y es en esta escasamente poblada isla que encontramos el Parque Nacional de la Ciénaga Lanier. En la Ciénaga Lanier es habitual la presencia de crocodilianos, ya que al igual que en Zapata, los cocodrilos americanos son relativamente comunes en las zonas costeras, aunque algo más raros en el interior. Pero es que en la Ciénaga de Lanier se ha dado un caso particularmente interesante, ya que en la década de los años 60, tras el triunfo de la Revolución, se estableció el Centro Ictiológico de Experimentación con Fauna de La Habana. Sabemos con seguridad que en estas instalaciones había un grupo de caimán Crocodylus fuscus proveniente de Colombia, que por razones desconocidas alguien decidió liberar en la ciénaga. Probablemente esto se hizo con el fin de enriquecer la fauna autóctona, con total ignorancia de los efectos negativos que esto podría acarrear. La babilla, como es comúnmente conocida el caimán de anteojos,
Es un crocodiliano extremadamente adaptable, ya que no por nada se trata del alligatorino con el área de distribución más amplia del mundo. Como era esperable, este pequeño grupo de babillas introducidas comenzó a reproducirse, pero el hábitat resultó ser tan favorable que la población simplemente explotó, expandiéndose incluso hacia el norte de la isla, más allá de los confines de la Ciénaga Lanier. El estudio poblacional, llevado a cabo por Méndez en 1994, estimó un número de hasta 25.500 ejemplares, haciendo de este pequeño caimán invasor la especie de crocodiliano más abundante del archipiélago cubano. Es evidente que, llegados a este punto, parece que el cocodrilo cubano es el gran ausente en la isla de la juventud, pero ¿es ese realmente el caso? Como ya he mencionado con anterioridad, hubo un tiempo en el que la distribución de Crocodylus rombifer se extendía por todas las Antillas Mayores. A pesar de haberse extinto progresivamente en prácticamente todo el archipiélago, la cercanía de la isla de Pinos a la península de Zapata supone que incluso hoy en día algún rombífero pudiera aventurarse en el mar poco profundo que las separa para desplazarse de una isla a otra. Algo que, por cierto, sabemos que en parte ocurre, ya que se han observado cocodrilos cubanos nadando no solo en las aguas salobres de los manglares, sino incluso en el mar. Y es más, esto es constatable ya que existen reportes de rombífer en el archipiélago de Canarreos, como en Cayo Cantiles o Cayo Largo del Sur, donde se capturó un animal que fue posteriormente disecado. Pero tal parece que este intercambio entre islas quizá nunca haya sido necesario, ya que múltiples reportes afirman que el cocodrilo cubano no solo nunca se extinguió en la isla de Pinos, sino que sobrevivió en la Ciénaga Lanier hasta tiempos muy recientes. En el ámbito anecdótico, las gentes más ancianas de la isla afirman que existía una población de cocodrilo cubano en la zona este de la Ciénaga Lanier, pero que estos fueron intensamente cazados durante las décadas de 1920 y 1930, una situación ya de por sí mala que no hizo más que agravarse a causa de dos grandes incendios provocados por una fuerte sequía y que arrasaron con gran parte del sur de la isla. Existen también múltiples pruebas fotográficas que corroboran la presencia histórica del animal en la isla. Una antigua fotografía expuesta en el Museo de la Cárcel Modelo de la Isla de la Juventud muestra a un grupo de prisioneros capturando un cocodrilo cuyas características son consistentes con las de rombífer. En la década de los 70, un guarda forestal facilitó a Varona varias fotografías muy reveladoras tomadas en la región sur de la Isla de la Juventud. La historia que las acompañaba era curiosa. Un granjero había capturado en la Ciénaga Lanier y en regiones costeras varios cocodrilos que mantuvo como mascotas durante años en su rancho. Tras analizar las fotografías cuidadosamente, Varona identificó a los 5 animales que en ellas se mostraban con total seguridad. 2 de los ejemplares habían sido capturados en las zonas forestales de agua dulce en el interior de la ciénaga y resultaron ser adultos de Crocodylus rombifer. Los otros 3 habían sido capturados en las aguas salobres más cercanas a la costa, tratándose de 2 hembras adultas de Crocodylus acutus y un macho que mostraba características anómalas y ambiguas, por lo que se asumió que se trataba de un híbrido. Si todo esto no era suficiente para constatar la presencia del rombífero en la Isla de la Juventud, en 1977 llega la prueba definitiva. Una hembra adulta de cocodrilo cubano es capturada en la región suroeste de la isla. Varona la analiza personalmente en La Habana y verifica que se trata de un ejemplar 100% puro basándose en características morfológicas. Posteriormente, en 1983, una autopsia realizada en un caimán de anteojos adulto capturado en la Ciénaga Lanier encuentra en el estómago un ejemplar joven de cocodrilo cubano a medio digerir. Sea como fuere, los esfuerzos para reintroducir al cocodrilo cubano en la isla de Pinos comienzan en 1987, con la construcción de un modesto criadero dentro de la Ciénaga Lanier
que más tarde pasaría a conocerse como la Granja de Cayo Potrero. Todos los animales que iban a formar parte del plantel reproductor en la nueva Granja de Cayo Potrero fueron enviados tanto desde el criadero de Zapata como desde el zoológico de La Habana, y todos fueron seleccionados minuciosamente con el fin de evitar la inclusión de híbridos y así constituir una población genéticamente pura, corrigiendo los errores del pasado cometidos en el criadero de Zapata. Los cocodrilos se adaptaron bien a la isla de la juventud y comenzaron a reproducirse con normalidad. Un éxito que afianzó suficientemente el programa como para que en 1990 se comenzaran a realizar sueltas de ejemplares en la naturaleza. Aunque parece que en un principio los rombíferos se asentaron con normalidad a la libertad de su nuevo hábitat y que incluso llegaron a avistarse neonatos, según avanzaban los años comenzaron a volverse más y más escasos, hasta que un demoledor estudio en 2010 demostró que la población silvestre no había conseguido establecerse con éxito y por tanto se daba por extinta. Parece que una vez más, y al igual que ocurre en Zapata, la caza furtiva e intensiva fue la encargada de exterminar a este incipiente grupo reproductor en unos pocos años. Aunque desde 2010 se han llevado a cabo sueltas esporádicas de ejemplares, en el año 2020 se produjo otra expedición al interior de la Ciénaga Lanier con el fin de determinar si al menos algunos pocos ejemplares hubieran podido establecerse en las zonas más apartadas, lejos de los humanos. Pero los resultados fueron igualmente desoladores. Se constató que las babillas eran abundantes en toda la zona e incluso se encontraron nidos y rastros de cocodrilo americano, pero no se ha visto ningún cocodrilo cubano. Esto nos lleva a cuestionarnos la razón por la que, a pesar de ser un hábitat histórico y propicio para el rombífero, este no es capaz de establecerse con éxito. Aunque podemos señalar como causa principal la caza, ya que una población con tan pocos ejemplares nunca va a ser capaz de crecer si se ve constantemente sometida al furtivismo, cabe preguntarse si la presencia del invasivo caimán de anteojos no estará afectando negativamente al proceso de adaptación, ya sea porque las babillas adultas se alimentan de los neonatos de rombífer o por competencia directa al ocupar el mismo nicho. Pero tristemente, estos estudios deberán esperar hasta que se produzcan profundos cambios socioeconómicos en Cuba, y hasta ese entonces el proyecto para devolver al cocodrilo cubano a la isla de la juventud quedará en espera. Como discutiremos con detenimiento en el capítulo referente a la conservación, el cocodrilo cubano está catalogado como en peligro crítico de extinción por múltiples factores como la caza ilegal o la degradación del hábitat. Pero, como ya habréis notado, el rombífero se diferencia del resto de crocodilianos en todos los aspectos, y una de las causas que amenaza gravemente su existencia es tan peculiar como el mismo animal. Desde el siglo XIX es bien conocido que las dos especies de cocodrilo nativas de la isla eran simpátricas en toda la extensión de su hábitat, pero que existía una cierta separación geográfica entre las poblaciones, estando más localizado Crocodylus rombífer en las zonas interiores e inaccesibles de las ciénagas Zapata y Lanier, y Crocodylus acutus en las zonas costeras de mayor incidencia marítima de las mismas ciénagas. Durante las primeras décadas del siglo XX, los humanos comenzaron a abrir nuevos canales para el transporte de mercancías y otros bienes, facilitando accidentalmente el acceso de Crocodylus acutus al interior de la ciénaga, algo que anteriormente era más difícil debido al terreno accidentado y a la densa vegetación. Es en esta misma época que algunos cazadores de cocodrilos comenzaron a capturar ejemplares anómalos a los que llamaban mixturados o cruzados, ya que poseían rasgos morfológicos de ambas especies. Tanto estos cazadores como posteriormente los científicos mantenían la sospecha acertada de que se trataba del fruto de la reproducción entre los dos taxones,
por lo que se llevó a cabo un exhaustivo estudio entre los años 1992 y 1998 en la región suroccidental de la Ciénaga Zapata. Este estudio, mediante la aproximación por 4 grupos etarios basados en el tamaño de los animales, trató de determinar las características fenotípicas más evidentes en Acutus y Rombifer, para poder diferenciarlos de los híbridos. Se establecieron hasta un total de 24 medidas morfométricas para encontrar los rasgos distintivos entre las tres entidades. De los 416 animales que participaron en el estudio, 252 se identificaron como Crocodylus rombifer, 72 como Crocodylus acutus y 93 como mixturados. En lo referente a los híbridos, los resultados arrojaron que estos compartían más similitudes con Crocodylus rombifer, hasta en un 80%, que con Crocodylus acutus, hasta en un 20%, con valores intermedios variables entre las dos especies. De estas variables, solo 5 distinguían al rombífero del mixturado, una corporal, el largo del tronco, y 4 craneales, la longitud de la cabeza, el ancho del premaxilar, el ancho medio de la plataforma craneal y el ancho interescamoso. Al haber utilizado grupos de tamaño para el estudio, se pudo observar la evolución de estos híbridos durante todo su ciclo de vida, permitiendo a los autores descubrir que los mixturados tienden a hacerse más similares a acutus según avanza el desarrollo. Esto se debe a que la reproducción suele darse generalmente entre un macho de acutus y una hembra de rombífer, y por tanto la herencia citoplasmática inicial de la madre se va diluyendo según avanza el desarrollo ontogénico. En el año 2011, un nuevo estudio de genética molecular no solo volvió a corroborar que estos animales eran híbridos, sino que además su número y presencia estaba aumentando significativamente en algunos puntos de la Ciénaga Zapata. Esta creciente tendencia a la hibridación es considerada como la segunda amenaza más importante para la supervivencia del rombífero, ya que la pérdida de la identidad genética podría dar lugar a la extinción de la especie como entidad propia, dado el reducido tamaño de las poblaciones. Pese a lo catastrofista que toda esta situación suena, debo añadir que de producirse de forma natural y progresiva, la hibridación ha jugado un papel primordial en la creación de nuevas especies a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Por lo que si finalmente es imposible impedir que Rombifer y Acutus sigan teniendo descendencia en libertad, quizá haya que asumir que el cocodrilo cubano está destinado no a desaparecer, sino a convertirse en algo nuevo, lo cual no es negativo. Desgraciadamente, este problema se extiende mucho más allá de la propia isla, ya que en 1985, como parte de un regalo diplomático del gobierno cubano al vietnamita, se envió un cargamento con 100 ejemplares de rombíferos a Vietnam. Los animales fueron distribuidos por zoos y granjas de todo el país. Algunos fueron colocados en recintos compartidos con las dos especies de cocodrilos autóctonas de Vietnam, Crocodylus siamensis, el cocodrilo siamés, y Crocodylus porosus, el cocodrilo marino. Al igual que ocurrió en el criadero de Zapata, las diferentes especies comenzaron a reproducirse entre sí y no tardaron en comenzar a engendrar híbridos. Para 1994, tan solo 9 años después de la llegada de Rombifer al sudeste asiático, Nguyen Thanh estimaba que podría haber hasta 100 híbridos en cautiverio repartidos por todo Vietnam. Más tarde, ya en 2005, un estudio que evaluaba la pureza genética del cocodrilo siamés dentro de los criaderos para su reintroducción en libertad descubrió algo alarmante. Y es que algunos de los híbridos encontrados no mostraron diferencias morfológicas de ningún tipo respecto a los parámetros fenotípicos de las especies originales, resultando así que lo que se creía que era un ejemplar puro de cocodrilo siamés, que incluso estaba siendo preparado para su suelta en el Parque Nacional Cat Tien, era en realidad un híbrido de cocodrilo cubano. La liberación accidental de híbridos podría traer consecuencias desastrosas para las poblaciones silvestres de Crocodylus siamensis, el cual está casi virtualmente extinto en la mayor parte de su área de distribución.
Lamentablemente se tiene constancia de que existen grupos de Crocodylus rombifer en cautiverio, en colecciones privadas, zoos o granjas de aprovechamiento tanto en Estados Unidos como en otros países de Asia, y que estos han producido híbridos con otras especies como Crocodylus niloticus, el cocodrilo del Nilo, o Crocodylus palustris, el cocodrilo mager. Esta mezcla insólita de taxones americanos, asiáticos y africanos, que de no ser por el hombre jamás habrían interactuado entre sí, no es más que una muestra de cómo el ser humano ha cambiado irremediablemente los ecosistemas y la manera de actuar de la evolución en este planeta para siempre. Durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX, tanto el cocodrilo cubano como el americano eran cazados por la población local sin ningún tipo de restricción legal o regulación, estando dicha actividad siendo incluso alentada por el propio gobierno de la República, que consideraba a los cocodrilos como animales dañinos y que por tanto debían ser erradicados, tal y como fue promulgado en la Ley de Caza de 1909. No conocemos el impacto que tuvo esta primera fase de cacería de subsistencia sobre las poblaciones de cocodrilos, aunque aparentemente no parece que fuera mucha, teniendo en cuenta que informes de 1899 mencionan la abundancia de cocodrilos en las ciénagas, cayos y marismas de la isla. Es a partir de 1910 que comienza el desastre para los cocodrilos de Cuba. La caza comercial se dispara hasta tal punto que, según Juan Cosculluela, en tan solo 10 años, unos 90.000 cocodrilos fueron cazados por su piel solo en la Ciénaga Zapata. Llegaron a existir cazadores de cocodrilos profesionales a tiempo completo, aunque la mayoría eran carboneros que buscaban un sueldo extra. La caza se daba durante la temporada de lluvias, cuando los canales que hacen accesible el interior de la ciénaga son lo suficientemente profundos como para ser navegados, aunque también era posible acceder a caballo o a pie. Los cazadores se movían y acampaban en pequeños grupos donde cada miembro actuaba por separado, atrayendo a los cocodrilos mediante cebos y golpeándolos con garrotes y machetes o simplemente disparándoles desde las barcas. Las pieles se vendían a 50 centavos la unidad y eran curtidas en La Habana, desde donde eran exportadas a otros países como Estados Unidos o Japón. Para poner en perspectiva la magnitud e intensidad de la caza en la Ciénaga Zapata, Ignacio Bolaño, un comerciante y curtidor durante aquellos años, relata cómo hubo temporadas en las que llegó a tratar hasta 60 pieles por semana y que para el año 1928 tan solo llegaban 2 pieles a la semana. Aunque nunca se detuvo realmente, la caza fue disminuyendo gradualmente a medida que los cocodrilos se volvían más escasos y elusivos, pero el daño ya estaba hecho y sus consecuencias fueron terribles. En menos de 30 años, el ser humano había arrastrado al cocodrilo cubano, un animal relativamente común en el pasado, a las puertas mismas de la extinción. Una vez finalizada la Revolución Cubana en el año 1959, uno de los planes que se valoraban en aquel momento para mejorar la productividad de la isla era el de desecar por completo la Ciénaga Zapata para su posterior transformación en terrenos de cultivo o edificables. Y aunque gracias a Dios esta locura nunca llegó a realizarse, su planteamiento fue el que hizo darse cuenta al gobierno de la situación precaria de los cocodrilos cubanos, para los cuales, y sin ningún tipo de duda, la eliminación de su hábitat principal habría implicado la extinción. Es así que se da la orden de construir con inmediatez una granja para cocodrilos en la boca de la Laguna del Tesoro, que comienza y termina sus obras ese mismo año de 1959. Con el fin de conseguir animales para las instalaciones, la administración pagaba a los locales 5 pesos por cada pie de largo de cada cocodrilo, favoreciendo de esta forma la captura de ejemplares adultos. Aunque los antiguos cazadores de cocodrilos no entendían muy bien el propósito de prender a los animales vivos si su piel o carne no iba a ser utilizada,
El dinero acalló rápidamente las dudas y se lanzaron a la búsqueda de estos por toda la ciénaga. Varona estima que en el periodo comprendido entre 1959 y 1965 se capturaron unos 3.000 cocodrilos, que incluían ejemplares tanto de Rombifer y Acutus como de mixturados. Y aunque estas acciones fueron bien intencionadas y a ellas le debemos la existencia actual de la especie, es innegable que afectaron de manera negativa a unas poblaciones silvestres ya de por sí muy escasas, quedando los últimos cocodrilos aislados en las zonas interiores más inaccesibles de la ciénaga. Todos los animales fueron introducidos en los mismos recintos sin hacer distinciones, lo que provocó que la hibridación entre las dos especies se disparara dentro de la granja. Años más tarde, cuando el problema se volvió evidente y ya suponía un gran peligro para la pureza genética del rombífero, el biólogo Roberto Ramos fue encargado con la descomunal tarea de separar a los animales para que el criadero se dedicase con exclusividad a la reproducción de rombíferos puros, convirtiéndose así en la reserva genética más importante para su supervivencia. El trabajo, por supuesto, no fue nada fácil, dado que la criba tuvo que darse exclusivamente a base de parámetros morfológicos, ya que los estudios genéticos aún no estaban disponibles. Tanto el cocodrilo cubano como el americano son muy fáciles de distinguir a simple vista, pero los mixturados adquieren tantas características de sus padres que las diferencias se vuelven muy difusas. Sea como fuere, parece que la separación funcionó, y todos los mixturados fueron sacrificados, siendo aprovechados en el mercado cárnico local y para actividades como la taxidermia. Afortunadamente, todos estos esfuerzos valieron la pena, y la suerte parecía sonreír al cocodrilo cubano por primera vez en mucho tiempo, ya que la reproducción en cautiverio fue todo un éxito y los neonatos nacidos en el criadero se contaban ya por miles. Sin embargo, la continuidad permanente de la caza furtiva de la ciénaga hizo que durante la mayor parte de la historia del criadero se considerara inútil el comenzar a liberar cocodrilos para recuperar las poblaciones silvestres dentro de Zapata. Pero esto cambia en 2016, cuando un grupo multidisciplinar de especialistas toma la decisión de comenzar un programa de reintroducción en libertad, el cual toma como base los estudios poblacionales realizados en la naturaleza para escoger las zonas dentro de la ciénaga Zapata donde las condiciones son más propicias para la supervivencia del cocodrilo. Los ejemplares se seleccionan siguiendo criterios como la edad y tamaño según las características del lugar de suelta, aunque generalmente son animales de unos 2 o 3 años de edad que no superan el metro de largo, pero bueno, como ya he dicho, esto puede variar. Los elegidos son trasladados desde el criadero a la zona especificada, donde serán liberados para valerse por su cuenta. Aunque el porcentaje de cocodrilos que consigue perseverar y crecer hasta la edad adulta es bastante bajo, el hecho de que cada año un número significativo de animales sean devueltos al medio natural hace que, si bien las poblaciones no se hayan recuperado, sí al menos se hayan estabilizado relativamente. El éxito del criadero de Zapata ha servido no solo para abastecer de rombíferos a todos los zoológicos de Cuba, sino que además los animales nacidos en el criadero han servido como plantel fundador para otros centros de cría exclusiva de cocodrilo cubano, como la granja de Cayo Potrero en la Isla de la Juventud y más recientemente para La Gavina, un nuevo criadero situado en Granma. Pero llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿por qué sigue el cocodrilo cubano en peligro crítico de extinción? Si los números de crías son tan elevados, algunos ejemplares son devueltos a la naturaleza cada año y la especie está legalmente protegida. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Cuba sufrió una larga crisis, comúnmente conocida como periodo especial, durante la cual la situación socioeconómica se volvió muy complicada para todos los habitantes de la isla, pero especialmente para los de las zonas rurales. Como era esperable y comprensible, los cenagueros comenzaron a cazar a la fauna local para poder alimentarse. Fauna entre la que por supuesto se encontraban los cocodrilos, a pesar de estar protegidos por ley desde hacía años. Desde aquel momento hasta la actualidad, la actividad furtiva se ha ido incrementando
hasta el punto de que se calcula que unos 1000 cocodrilos cubanos son cazados cada año solo en la Ciénaga de Zapata. La presencia regular de estos furtivos es más que constatable en el interior de la ciénaga, ya que no es extraño encontrarse con campamentos, rastros humanos, nidos saqueados y los restos de los propios cocodrilos. Es muy revelador que estos restos se componen únicamente de cráneos y carcasas secas, dejando en claro que estos animales no son cazados por su piel, lo que generalmente consideraríamos la parte más valiosa dentro del mercado negro, ya que esta es abandonada en el campo una vez que se despelleja el cocodrilo. La carne extraída regularmente va dirigida a alimentar a los propios furtivos y a sus familias, aunque hay restaurantes locales que la compran como medio para atraer a los turistas hacia una suerte de experiencia culinaria exótica. Aunque es muy difícil calcular con exactitud el número de animales en estado silvestre, dada la impracticabilidad y extensión del terreno, ahora mismo las cifras más optimistas se barajan entre los 4000 o 5000 ejemplares. Evidentemente, si la actividad furtiva sigue siendo tan alta, da igual cuántos animales nacidos en los criaderos se introduzcan en libertad. Jamás habrá un punto en el cual la población pueda crecer de manera natural, lo que hace el escenario actual insostenible a largo plazo. Ahora, ¿qué posibles soluciones existen? Tristemente, y aunque suene obvio, nada cambiará hasta que la sanguinaria dictadura que gobierna la isla desde hace 65 años caiga o, en su defecto, implemente reformas drásticas que mejoren lo suficiente la vida de los isleños como para que estos dejen de recurrir a la caza como método de subsistencia. Solo con esto gran parte del trabajo estaría hecho, ya que permitiría a las poblaciones de rombífero empezar a crecer y expandirse por el territorio de manera natural al dejar de estar sometidas a la presión humana directa. Un aumento de la economía de la isla permitiría reformar por completo las instalaciones del criadero de Zapata, las cuales apenas han sido mejoradas desde su construcción en 1959, con el consecuente deterioro fruto del paso del tiempo y el clima. Esta actualización no solo mejoraría la calidad de vida de los animales que allí residen, sino que facilitaría el trabajo a los científicos y aumentaría el atractivo turístico del lugar. La creación de nuevas granjas que tengan como principal propósito la producción de carne y piel ayudaría enormemente de igual forma, ya que gran parte de las ganancias irían destinadas a la conservación y un porcentaje de las crías sería devuelto a la naturaleza. Esta estrategia ha sido clave para la recuperación de todos los crocodilianos amenazados alrededor del mundo, con éxitos rotundos en los casos del cocodrilo marino en Australia o el alligator americano en Estados Unidos. Es urgente de igual forma el establecer programas de educación ambiental para los residentes de la zona con el fin de divulgar sobre la importancia del cocodrilo en el ecosistema y por qué este debe ser protegido. Talleres similares están probando ser eficaces en otros países latinoamericanos como Venezuela o México. La creciente hibridación en libertad con Crocodylus acutus también es un problema que debe estudiarse con profundidad, tanto dentro del laboratorio como en el terreno. Debemos dilucidar dónde, cuándo y bajo qué circunstancias se produce para poder comprender si se trata de un problema antropogénico y que por tanto debemos intentar solucionar a toda costa, o si por el contrario se está produciendo de manera natural y progresiva, en cuyo caso deberíamos dejar que la naturaleza siga su curso hacia la creación de una nueva especie. En definitiva, podemos concluir que el futuro del cocodrilo cubano se encuentra en la cuerda floja, extremadamente dependiente de factores externos y futuribles improbables. Aunque dicho de esta forma suena demasiado pesimista, no es el mensaje que quiero transmitir. Otras especies han conseguido salir adelante en circunstancias iguales o incluso peores. Y en este momento la esperanza del porvenir del rombífero reside en los hombros de personas que han dedicado su vida a la conservación, luchando contra viento y marea para poder ver a este antiquísimo animal
regresar a los infinitos canales, manglares y herbazales sobre los que una vez reinó.